Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Priscila Meneses y les quiero presentar a don Teodosio Cayo, fundador de Arenas y Cayo S.A., empresa dedicada 100% a tasación y evaluación de proyectos inmobiliarios. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Este video lo estamos haciendo 100% para poder ayudarlos a todos los que nos han estado preguntando por incertidumbre y por todo lo que está pasando en el panorama nacional. Y para eso me gustaría que Teodosio nos explicara más o menos qué está pasando ahora, cuál es el escenario actual. Bueno, el escenario en el que estamos viviendo hoy día no es un escenario muy tranquilizador, sobre todo porque hay varias situaciones, varios elementos, digamos, que de alguna u otra manera están jugando en contra de ser propietario. Y por lo tanto, los bienes raíces de alguna manera se van alejando de la posibilidad que tienen las personas de poder adquirir su casa propia. Claro. Dentro de este escenario, ¿cuáles serían, según tu mirada, los puntos que están afectando en una mayor medida? Bueno, los principales puntos son, por una parte, la reducción del plazo para pagar ese inmueble. Eso es realmente importante, porque lo que antes se podía pagar en 30 años, ahora solo se puede pagar en 20, y si sigue la situación tal cual, podría incluso reducirse. Eso es el primer elemento. Hay algunas, como datos, también algunos bancos que están dando 15 años ya. Exactamente, sí. Y sobre todo, bueno, si es una segunda residencia, con mayor razón. Entonces, la reducción del plazo es muy fuerte porque hay un tercio del valor se tiene que distribuir en los otros dos periodos que están quedando. Exacto. El segundo elemento importante que nos aleja de ser propietario es, por supuesto, la tasa. Teníamos una tasa base de 1,99, 2%, y hoy día una cotización normal llega al 5,35. Por lo tanto, estamos diciendo que el valor superó prácticamente 260 veces lo que teníamos inicialmente en términos de tasa. Y eso, por supuesto, encarece el crédito, hace que las personas tengan que demostrar, y ahí viene el otro elemento, demostrar mayores ingresos. Porque cuando se podía demostrar, por ejemplo, 1 millón de pesos, ahora prácticamente se tiene que demostrar 2 millones de pesos para poder pagar ese mismo inmueble. Entonces, ahí ya tenemos, por un lado, la tasa, el plazo para pagarlo, y bueno, otro elemento también importante es la inflación. La inflación ha hecho, ¿no es cierto?, que todos los productos se encarezcan, y significa entonces que somos más pobres. Somos más pobres porque necesitamos tener más pesos para comprar lo mismo. Y si no, tenemos que renunciar a la idea de ese bien y buscar un bien más económico, que también, por supuesto, como todas las cosas, van subiendo. Entonces, ahí hay por lo menos 3 elementos importantes. El otro elemento que también se conjuga con esto son las restricciones crediticias, que a las personas, ¿no es cierto?, normalmente se les pide que tengan o dispongan solo de un 25% de sus ingresos para pagar este dividendo. Eso, más o menos en contextualizar, es que si tú ganas 1 millón de pesos, solo el 25% de ese sueldo, o sea, 250.000 pesos, eran los únicos que se podían destinar de alguna manera para pagar un crédito. ¿Y ahora? Claro, eso es lo que hoy día existe, y antes estaba un poquito más flexible. Llegábamos hasta un 40. Claro, y lo otro era que, bueno, se podía complementar renta, bueno, todo ese tipo de cosas se empiezan a rigidizar porque claramente hay una posibilidad de riesgo mayor que afectaba obviamente la compra. Exacto, también hemos tenido casos, y yo he hablado con otras personas que les habían aprobado tasas mixtas hace algunos meses solamente, y hoy día solo les dan tasa fija. Ya incluso se están restringiendo las tasas mixtas, que era una tasa fija inicial mucho más baja que la tradicional, y finalmente hay bancos hoy día que ni siquiera están trabajando con tasa mixta. Claro, lo ideal siempre es tener una tasa que uno pueda conocer, que en el principio o a la partida del crédito sea lo más bajo posible, porque ahí es donde se producen los mayores gastos. Hay que recordar que hay que vestir, ¿no es cierto?, una casa, un hogar, hay que cambiar muchas veces muebles, hay que colocar cortinas, hay todo un mundo, ¿no es cierto?, alrededor de un bien que hay que acomodarse a ese bien, y por lo tanto genera mayores gastos que a veces la gente no lo colocan dentro de su presupuesto, y podría perfectamente dejarlo con un déficit negativo, particularmente porque ahora ya empieza a pagar contribuciones muchas veces, y eso no estaba tampoco considerado en el cálculo, digamos, del mes a mes. Exacto. Y en relación, porque según lo que estamos conversando ahora, estamos en un escenario que no es muy bueno, para no decir otra palabra,
esto también se suma en la situación política que tenemos actualmente. Claro, para muchas personas que toman los bienes raíces como una opción de inversión, y no estoy hablando de grandes inversionistas, estoy hablando de una persona que, por ejemplo, hace el esfuerzo por tener un segundo bien, por ejemplo, para destinarlo a la renta y que eso le ayude en su jubilación. Bueno, esa persona hoy día, adicionalmente a los elementos que están en el crédito hoy día, también está la incertidumbre de decir, bueno, ¿me van a cobrar más impuesto porque tengo un bien que lo tengo destinado a la renta? ¿Me van a restringir o me van a acotar el valor del canon de arriendo que puedo cobrar? Bueno, y así como esas opciones o esas alternativas, hay otras que incluso algunos candidatos han por ahí promulgado, digamos, que han fracasado en otros lugares, digamos. Es decir, por ejemplo, cuando se fija el canon de arriendo, bueno, no hay ningún incentivo a seguir teniendo otro bien porque me van a fijar lo que voy a ganar. Exacto. Es más, cuando hay leyes que, por ejemplo, impiden que una persona que no paga la podamos sacar y podés colocar a alguien que sí paga, bueno, eso también es un desincentivo al inversionista, a la persona que hace el esfuerzo de comprar un segundo bien que debería rentar, ¿no es cierto?, en el futuro para su jubilación. Exacto, porque sabemos que actualmente el modelo de negocio que trabaja nuestro dinero, que son las AFP, no son malos, 100%, pero tampoco te dan una tranquilidad a futuro de decir que vas a recibir el mismo monto que estás ganando de tu sueldo. Y es casi imposible. Por lo mismo que hay personas que invierten en bienes raíces pensando en ese momento, sobre todo, en tener, me retiro a los 65 años y voy a recibir 130.000 pesos de jubilación, pero tengo 300.000 pesos extra de arriendo y con eso sí puedo vivir. Y eventualmente, con lo que estabas comentando, se puede restringir hasta esa posibilidad. Y creo que eso es gravísimo. Claro, y más aún que si uno mira, ¿no es cierto?, cómo se comporta la plusvalía de los bienes raíces, casa, departamento, incluso oficina, siempre en una ventana de tiempo, por ejemplo, de 10 años, uno ve que los bienes raíces van subiendo. Incluso en 10 años podrían hasta duplicar su valor. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que las personas, ¿no es cierto?, van demandando estos bienes van quedando, ¿no es cierto?, en un sector más consolidado y se vuelven atractivos. Tan atractivos que el canon de arriendo, ¿no es cierto?, es más alto. Hay propiedades que superan con creces el valor del dividendo. O sea, yo tuve propiedades que pagaba dividendo 90.000 pesos y de arriendo 250. Correcto. Entonces era casi un sueldo mínimo adicional. Y durante esta pandemia que estamos pasando, los bienes raíces son las inversiones que mejor se han comportado en términos de estabilidad. Históricamente. De hecho, otros instrumentos financieros, por ejemplo de la bolsa, cayeron, ¿no es cierto?, si bien se van recuperando, pero tienen fluctuaciones tal que obligan al inversor a estar mirando constantemente esa inversión. En cambio, los bienes raíces son más estables, permanecen en el tiempo, que por supuesto requieren de buscar un buen arrendatario, pero siguen rentando y siguen ganando plusvalía en el tiempo. Exactamente, y nosotros, trabajamos harto con temas de las propiedades, comerciales, obviamente. En ese sentido, estamos incentivando a la gente, porque como tú lo acabas de decir, los bienes raíces son lo más seguro, históricamente hablando, súper seguro, independiente de que sea un crecimiento más lento, siempre va a haber un crecimiento en el largo plazo. En ese sentido, nosotros estamos incentivando a la gente que a lo mejor tiene la plata de un 10% de pie, que antiguamente eran 5 o 6 millones, que hoy día con eso difícil que podamos adquirir una propiedad de aproximadamente 2.000, 2.500 UF, a invertir esas platas en bodegas y estacionamientos que son más baratos. ¿Cómo ves tú ese mercado, así como en general? Bueno, muchos de los edificios, por ejemplo, de estacionamientos, si lo miramos en un plazo, por ejemplo, de 10 o 20 años, probablemente van a seguir las restricciones a usar el auto, ¿ya? Y los centros urbanos probablemente van a tener una tarifa más alta para poder llegar en auto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con los edificios que están ahí para estacionamiento? Probablemente lo que va a suceder es que esos edificios se van a tener que transformar en algún otro bien, y el cuarto de milla, que es la bodega pequeña que permite distribuir, ¿no es cierto?, el delivery, que permite moverse de un lado a otro, va a ser una solución, y es algo en lo cual se han ido modificando muchas construcciones. Sin ir más lejos, las grandes superficies, los malls, ¿no es cierto?, que uno normalmente ve a las afueras de la ciudad, esos malls
van cerrando porque efectivamente hoy día el comercio electrónico es el que está, ¿no es cierto?, llevando todo el peso, digamos, de la venta, y para eso se requieren de bodegas pequeñas ubicadas estratégicamente en lugares que permitan distribuirlo rápidamente a esos consumidores que están hoy día comprando en línea. Exacto, el crecimiento, de hecho hicimos un lanzamiento hace poco, un video relacionado a eso, sobre todo porque llegó Amazon ahora a 24 horas de despacho, entonces eso va a incentivar muchísimo más la compra electrónica, que ya lleva como un 197% de crecimiento este año. Entonces, por eso mismo, y quería corroborarlo con Teodosio, que en la línea de la inversión inmobiliaria en estacionamientos y bodegas va a seguir siendo un buen negocio, sobre todo por lo que estamos hablando del despacho última milla, que va a seguir creciendo, y yo creo que ya nos amoldamos a eso con la nueva normalidad que le dicen, en que tal vez no sé si vamos a volver a restricciones de estar en fase 1, que en algún momento estuvimos, pero sí las restricciones por patentes de auto, por el tema de contaminación, porque puede que volvamos a una fase 2 de nuevo, no sé, el comercio electrónico va a seguir creciendo. Sí, de hecho, muchas de las cosas que aprendimos durante esta pandemia o se forzaron a usar durante esta pandemia se han mantenido y se van a mantener. No todas, por supuesto, es decir, uno no va al médico, ¿no es cierto?, o al dentista, digamos, de manera virtual, tiene que ir presencialmente, por lo tanto, hay cosas que van a volver a su flujo normal, pero hay muchas otras actividades que se hacen de manera remota, y eso también obliga a que quienes están diseñando una casa, un departamento, lo hagan con esta mirada donde tiene que haber un espacio de trabajo, a lo mejor no en el mismo departamento, pero sí en el edificio tiene que haber un cowork, tiene que haber, ¿no es cierto?, espacios de compartir, que la ciudad tiene que tener elementos alrededor de ese lugar que se puedan, ¿no es cierto?, utilizar, más parques, más zonas, ¿no es cierto?, de entretención, una vida familiar a nivel, digamos, humano, digamos, que se pueda caminar, digamos. Sí, yo creo que eso, y me incluyo, yo también vivía en departamento, y yo creo que estando encerrado, no solo en ese momento te diste cuenta de todos los problemas que tenías viviendo así. Para no ir más lejos en el tema, para ver el tema de la inflación, yo creo que ha sido un temor últimamente, y sobre todo esta semana, que ya con la inflación que tuvimos el mes pasado, el aumento del IPC del mes pasado, la UEF va a crecer, vamos a llegar casi a los 31.000 pesos esta semana, y eso va a pegar directamente el aumento de los dividendos, de casi todo. Lamentablemente en nuestro país los seguros, los planes de ISAPRE y un montón de otras cosas se transan en UEF. En relación a eso, ¿cuáles serían las recomendaciones para sacar la inversión en UEF para protegerse? Claro, primero pensar que el UEF es un termómetro. El termómetro que nos dice si tenemos o no tenemos fiebre. Por lo tanto, el problema no es el termómetro, es que tenemos fiebre, digamos, ¿ya? Y esa fiebre deriva de un desequilibrio que hay entre la oferta y la demanda. Es decir, todas las personas, y esto a nivel general, digamos, todas las personas que durante este periodo de pandemia, un año y medio, casi 2 en algunos casos, ¿no es cierto?, no salieron a comprar, y hoy día están comprando bienes que no se produjeron con la misma velocidad. Y por lo tanto, como había liquidez, o hay liquidez por el IFE y otras cosas más, ¿no es cierto?, la gente los compra igual. Entonces, como los compra igual, ese bien sigue subiendo de precio. Entonces, claro, ¿cuál es a nivel macro lo que se está haciendo? Bueno, colocar un freno, y eso significa encarecer el crédito, encarecer la posibilidad de comprar para que haya un desincentivo en la compra y se normalice, ¿no es cierto?, la cantidad que se está comprando versus la cantidad que hay disponible para comprar. Yo creo que uno de los ejemplos más grandes pasa con los vehículos. O sea, yo he visto autos usados que se están vendiendo al mismo precio que uno nuevo, y la gente lo compra igual, y es increíble. Uno de los ítems que más subió, y esto como dato curioso, el IPC el mes pasado, fue los pasajes en avión y los paquetes turísticos. Porque yo creo que estábamos todos tan encerrados que necesitábamos salir, y están carísimos, y la gente compra igual. Entonces, ese es un claro ejemplo de que finalmente el tema del IPC y el encarecimiento no siempre va relacionado a los bienes esenciales. Porque la gente tiene ese mal concepto de pensar como, ya, subió la canasta familiar, me subieron el kilo pan. No, señora, subió la canasta porque subieron los pasajes de turismo, porque subió la actividad recreativa, por ejemplo. Entonces, eso yo creo que bueno que lo mencionaste, porque al final la idea de subir todas estas cosas es para que la gente deje de comprar, porque no hay tanta oferta y la gente compra igual. Como que... y el otro factor, por supuesto, es
Cuando las personas están sintiendo cierta inestabilidad, están sintiendo que no tienen cierta seguridad, por supuesto buscan un refugio en una moneda mucho más segura. Y muchos, digamos, personas naturales jurídicas se dolarizan, que se llama. Es decir, llevan su dinero a comprar dólares, por lo tanto la demanda de dólar aumenta, el precio del dólar sube, nuestro peso baja, y eso significa nuevamente que esa bolsita del té de la mañana, ¿ya? Como nosotros no producimos té y hay que comprarla afuera, es más cara, porque se compra en dólares. Entonces, ese escenario del tipo de cambio muy alto, el escenario de una inflación alta por este consumo, digamos, y otros factores, digamos, y adicionalmente todo lo que estamos viendo en el mundo inmobiliario, por supuesto, no es el mejor panorama que nosotros deberíamos tener de manera muy prolongada. Lo ideal es que podamos esto alinearlo lo más rápidamente posible para que se normalice y para que volvamos a tener estándares de crecimiento como lo que traíamos, para que podamos tener también tasas de empleo acorde, ¿no es cierto?, a las necesidades del país, y que no se sustente esas tasas solo con un bono, porque obviamente si no estaríamos llenos de cartelitos. Se necesita muchas personas que se necesita, y uno lo ve, digamos, en distintos lugares. De hecho, uno de los ítems que ha encarecido también el valor de la vivienda es la falta de mano de obra, y es por lo mismo, o sea, y creo que estoy súper de acuerdo con esa parte. En relación para poder cerrar, ¿qué recomendación nos darías como con una mirada súper amplia y macro de qué deberíamos esperar con nuestro presidente, el que sea que salga electo? ¿Cuál sería tu recomendación más grande en relación al mundo inmobiliario? Bueno, respecto al mundo inmobiliario, obviamente lo esperable es que las personas tengan la posibilidad de acceso, ¿ya? Y la posibilidad de acceso no significa solo que esté ahí disponible a través de un bono, sino que las personas efectivamente a través de su trabajo, a través de su esfuerzo, hay mucha gente que en temas de incluso de subsidio hace un tremendo esfuerzo de poder ahorrar durante un tiempo largo para postular a un subsidio que finalmente le ayuda a tener ese pie. Y por lo tanto, cuando ve a otra persona por el lado que se puede tomar un terreno y que le dan una casa, y dice, bueno, ¿y para qué entonces estuve yo haciendo todo este esfuerzo? Entonces, lo ideal siempre es buscar este equilibrio. Las necesidades son hoy, no mañana, no futuro, pero también hay que compatibilizarlo con nuestra realidad, y eso, por supuesto, va de la mano de buenas políticas públicas. Cuando en una ciudad nosotros podemos hacer una combinación adecuada entre los distintos estratos socioeconómicos, los distintos ingresos de las personas, para que pueda haber ese mix necesario, ¿ya? Bueno, lo estaríamos haciendo bien. Si no lo hacemos, lo estamos haciendo mal, porque significa que una persona que quiere comprarse un bien o que es de más bajos recursos, tendría que prácticamente salir de la ciudad para poder lograr ese inmueble, y eso no lo podemos permitir. Debería ser un tema más de integración, pero planificado. No es sacarle a uno para entregarle al otro, sino que es cómo planificamos la ciudad para que eso se pueda llevar a efecto. Eso sería modificando los planos reguladores. Bueno, una de las cosas es modificando el plan regulador, otro es la densificación a través, ¿no es cierto?, de cómo optimizamos los distintos lugares. También, por supuesto, cuando se dice muy libremente, no, es que vamos a limitar la altura de los edificios, bueno, a esa persona hay que decirle que lo que no crece para arriba, crece para el lado, porque esa persona tiene que vivir en alguna parte, y si hacemos crecer las ciudades hacia el lado, si la extendemos, entramos en una problemática mayor, como lo que vive México, por ejemplo, como lo que vive Sao Paulo, en donde en la misma ciudad ya no se puede cruzar prácticamente de un lado a otro, porque es un problema mayor para la misma ciudad, para el mismo país, en términos de cuánto nos cuesta llevar el agua potable, el alcantarillado, la luz eléctrica, incluso los traslados. Sí. Exactamente, y también porque no es una ciudad agradable, digamos. Y por otra parte, en el caso de Chile, por ejemplo, si quisiéramos agrandar el radio urbano, bueno, nos estaríamos consumiendo áreas cultivables. Sí. Y esas áreas cultivables significa que la lechuga que uno se come todos los días sale más cara porque hay que trasladarla de más lejos. Sí.
Bueno, todo eso, de verdad te agradezco el tiempo que nos diste. Espero que hayamos podido contestar todas las preguntas que tenían. Y nada, pues no sé si quieres decir algo para cerrar. No, simplemente agradecerles a ustedes, digamos, este momento. Obviamente, digamos, todas estas cosas hay que mirarlas en el largo plazo. Ojalá, digamos, con una mirada potente de lo que significa el bien para todos, digamos, y que las cosas a veces requieren de tiempo, requieren de trabajo planificado y no todo se resuelve apretando un botón, digamos. Es decir, hay muchas cosas que requieren de una planificación bien estructurada para poder hacerlo. Así que, bueno, a todos, digamos, gracias por este momento y bueno, hay que seguir en la cancha que tenemos. Bueno, chicos, los espero entonces en un próximo video del canal. Que estén muy bien. Chao, chao.